primicias, adelantos, 22 horas. Lunes, 22 horas. Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Radio Universidad de Chile indica la hora. Son las 19 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 16 de diciembre. Ya estamos en la mitad del último mes del año, querida Yanna. Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien estuvo mi fin de semana. ¡Qué bueno! Lo malo son los días hábiles. Ah, sí, pero bueno, ya estamos en un día hábil. Sí. Si no fuera por esta amena tarde que pasó contigo, sería más difícil. No sigamos, bueno, por favor. Escúchame el siguiente sucesión numérica, para no hablar de guarismo. 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! O 4,5, 1, 0,5. ¿De qué estoy hablando? La reforma previsional respecto de la distribución del 6% de cotización adicional partió, 6 a Solidaridad. 3 fue un acuerdo en la Cámara de Diputados que finalmente se cayó, ¿te acuerdas tú? Porque el diputado Ibáñez le recordó a demócratas que la senadora Jimena Rincón había sido miembro de un directorio de AFP. No prosperó ese acuerdo, pasó al Senado una carcasa. Y en el Senado el gobierno propuso 3 puntos de los 6 para capitalización individual, 2 puntos de los 6 como préstamo, pero un préstamo con intereses y rentabilidad, para que con ese préstamo se pudieran elevar un poquito las pensiones actuales, y 1% para solidaridad de género. ¿En qué va? La derecha ha propuesto 4,5 para capitalización individual, 1 para préstamo y 0,5 para solidaridad de género. ¿Cuándo propuso eso? No, esto es lo que está en las negociaciones. No hay porque nada lo que yo he escuchado ayer, cero. Nada. 0 de 0. No, y que la solidaridad de género la tratan de sacar por otro lado, pero 0,5. 6% no se toca. Es que está la idea motivo de que la solidaridad de género, más que la cotizarse, se tramite por la vía del seguro. Exacto. De longevidad. Y por el seguro de cesantía y por hay un seguro de cesantía. Pero eso es un acuerdo de ampliar el seguro de cesantía a las lagunas previsionales,
que eso es otra cotización en todo caso. Sí, sí. Bueno, pero no, eso es lo que se está manejando informalmente. El fin de semana hubo declaraciones de Sofofa, de distintos personeros de Sofofa, instando a solidaridad. No hablaban de guarismos en todo caso, pero sí hablaban de solidaridad de géneros. El único punto respecto del cual planteaban mecanismos de solidaridad, de compensación, de cualquier cosa que fuera más colectiva, que no fuera capitalización individual. El resto no se mencionaba. Ya hay mejor ambiente entre el empresariado para la búsqueda de acuerdo que entre los referentes políticos, fíjate. Por eso te digo que salen cartas de la Sofofa, declaraciones de empresarios, incluso del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, emplazando además a aprovechar esta oportunidad, no después. Pero también hay emplazamientos en la coalición de gobierno. Por ejemplo, la ministra Janet Jara del Trabajo, que ha tenido que encabezar esas negociaciones junto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfrentó un pleno del Comité Central del Partido Comunista el fin de semana. No es mucho lo que trascendió, pero sí que hay una preocupación respecto a cuánto más se puede ceder. Y en general en el Frente Amplio le han explicado al gobierno que no van a votar cualquier cosa, porque esto tiene que volver a la Cámara, a su tercer trámite constitucional. Partió en la Cámara, fue aprobado, como ya recordé, con un inminente acuerdo 3-3 que se cayó, llegó una carcasa al Senado, está en comisión en el Senado, esto recién tiene que pasar a sala, pero existe este protocolo de acuerdo de votarlo en enero. Así que ahí estamos. ¿Es votarlo durante enero o llegar a enero con esto votado? Es que en enero se termina la legislatura, durante enero votarlo, pero en la Cámara también. O sea, claro, es que ese es el problema. Y comisión mixta también. A menos que la Cámara acepte lo que manda el Senado, se va a comisión mixta. No, esto va a ser... Sí, es como nos decía, ¿te acuerdas? La semana pasada, el jueves creo que fue, la Clarisa Hardy, con la que conversamos, que decía, bueno, si sale el acuerdo es malo, pero si no sale también es malo. Claro. Aquí no estamos en un buen escenario porque el acuerdo que salga va a ser pobre y va a ser mezquino. Y si no sale ningún acuerdo, bueno, 15 años por lo menos de debate y no llegamos a nada. Entonces, es de eso que si me lo sacan me muero, si me lo quitan... O sea, si me lo dejan me muero, si me lo quitan me mata. No hay mucho por donde moverse. Pero en fin. Pero uno de los acuerdos sí, que podría de pronto separarse, como artículo único, qué sé yo, es el aumento de la PGU a 250.000 pesos. ¿Y con qué? Bueno, eso tendría que verse con un compromiso para compensar en el proyecto de ley sobre descenso de cotizaciones de impuesto corporativo y aumento de impuesto al dividendo, que no ha entrado al Congreso, pero es una posibilidad esa. ¿Por qué tendrá que financiar? Hoy día están 214 y lo quieren llevar a 250.000. Sí. O sea, un alza más o menos importante porque el número... Que no está considerada en el proyecto de presupuesto. No, por lo tanto tendría que verse con qué se va a financiar. En fin. Puros problemas. Puros problemas. Puros problemas. Y en el conflicto por migración, en la crisis humanitaria por la migración, para decir las cosas por su nombre, hoy día se provocó una situación de caos en el estadio Víctor Jara. Sí. Llegaron casi 3.000 personas a un llamado para enrolamiento, pensando que era un llamado para empadronamiento que derivaría en una regularización. Ya, explica. No, ¿qué voy a explicar si yo ni yo lo entiendo? Hay tres cosas. Tú te empadronas y eso es la PDI. La PDI te empadrona y te toma tus datos y sabe quién eres, de dónde vienes, cómo te llamas. Ese fue el procedimiento que se llevó a cabo. Y que ya se cerró. Con reconocimiento facial, huella dactilar, etcétera. Y que ya se cerró. Que se cerró en mayo de este año. Hasta ahí nomás se considera... Así es. Luego está lo de esta... ¿Cómo se llama lo que estaban haciendo? Enrolamiento. El enrolamiento que lo hace el registro civil. ¿De qué se trata el enrolamiento? Es cuando alguien tiene una promesa de trabajo, no tiene visa de trabajo definitiva, ni tiene tampoco residencia, por cierto, pero tiene una promesa de contrato de trabajo y un cierto tiempo de permanencia, se le entrega un rol que le permite acceder a los CESFAM y a otras prestaciones. Y a cotizar. Y a cotizar.
Porque los contratos de trabajo obligatoriamente incluyen La cotización. la retención de cotización, muy útil para lo que estábamos hablando, la reforma previsional, porque son personas que cotizan, jóvenes. Tú Sí, sabes po. que son principalmente jóvenes. Sí, po. Entonces, eso es el enrolamiento. Y luego está la regularización, que es cuando ya te entregan o una visa de trabajo o y te dan un número provisorio en el enrolamiento, Sí. una suerte de identidad provisoria. Sí. Y finalmente, cuando tú te regularices, cuando tienes tu carnet de identidad, cuando tienes una residencia no sé si definitiva, pero al menos regular en el país. Entonces, lo que ocurrió es que la gente parece que creyó que era un llamado a regularizar, se enredó, pero además con la ayuda, como lo dice también el subsecretario Cordero, que le tratan de echar la culpa de todo a él, con la ayuda de muchos que empezaron a armar de que te iba a tener un efecto llamada, y que se había producido un efecto llamada. La verdad, bueno, ya lo vamos a conversar en un ratito más, en la segunda parte con más detalle, pero el efecto llamada es cuando tú haces que más gente llegue al país, no tiene nada que ver con lo que pasó hoy día. Claro, y se refiere a la oposición a que un proceso de regularización que puede ser asemejado a un perdonazo, porque es regularización de personas que entraron por pasos irregulares y por lo tanto cometieron una ilegalidad. ¿Y si no, qué? Entonces, esa regularización extraordinaria provocaría un efecto llamado, o sea, alentaría en... que más gente viniera. Pero si gente va a seguir viniendo, aunque disminuya, en las cifras que tú ya conoces y tienes, pero aunque disminuya y vaya disminuyendo, de repente puede volver a tener un rebrote. Bueno, ya vamos a conversar del tema que más en detalle. Mira, el en la segunda 40% parte. de los migrantes que residen en Chile está en el inicio de su día laboral, tiene entre 20 y 34 años. El 80,8% de estas personas participan en el mercado laboral. En el caso de los chilenos, el 59,4%. O sea, son personas trabajadoras. Ujú. Eso es lo principal. Jóvenes y bastante instruidas. Claro, estas son las personas que están con identidad, porque Sí. es un estudio del Banco Mundial que se realizó a mayo de 2024. Personas empadronadas al menos. Sí. Oye, se realizó hoy día, no agregamos nada más respecto No, porque a tenemos eso? toda la segunda parte para hablar Sí, del tema. tenemos un especialista invitado. Se realizó hoy día la comisión, una sesión más de la comisión investigadora del caso Monsalve. Muy peleadísima. Pero siempre ha sido muy tensa esa Sí, comisión. pero hoy día ya pasó como a... ¿Tú encontraste? Encontré que fue igual que siempre. Bueno, fue la ministra de la Presidencia, Camila Vallejo. Que había comprometido la semana pasada. ¿Te acuerdas que iba a ir la semana pasada y que no pudo ir por razones de agenda y que se comprometió a ir esta semana y así lo hizo? Exactamente. Sí. Lo hizo. Y dijo varias cosas. Por ejemplo, que la salida de Monsalve pudo haber sido más rápida y por lo tanto no fue perfecta, pero fue correcta. Esa es la cuña de su declaración. Pero dijo otras cosas también. En la línea de del yo acuso de Carolina Toá, dijo que Monsalve defraudó la confianza de todos. Dijo también que ella se enteró por los medios de comunicación, porque el diario La Segunda la llamó a ella cuando tenía esta exclusiva de que había una denuncia en contra del subsecretario Monsalve. Y que ella, como no tenía información, esto fue aquel jueves en que renunció, preguntó a Presidencia y se lo confirmó Durán. Ya. No, sí, el jefe de gabinete de... Carlos Durán. Carlos Durán. Así es. Y además dijo que, no, lo tenso que hubo, que tú anticipas, Felipe, siempre poniendo el dedo en la llaga y en la parte desagradable, cuando la política es tan grata. Sí. Es cuestión de que pongas atención y te das cuenta. Sí, yo estoy, Pero bueno, ya que estoy te muy, gusta- muy avergonzado. Ya que te gusta hablar de las cosas ingratas, ¿qué es lo que ocurrió? Que en un minuto el ministro Elizalde le apagó el micrófono a Camila Vallejo, pero no para silenciarla, sino que porque hubo, no sé, le preguntaron algo, una cosa media confusa. Y el presidente de esta comisión, que es el diputado Mellado, Que un caramelo. sí, le dijo a Elizalde, oiga, usted no tiene vela en este entierro, ¿qué se mete? De verdad, una grosería. Mm. Es muy poco educado el señor Mellado, que es el mismo que le grabó al presidente y que después los dio a conocer y después dijo, yo no sabía que las reuniones con el presidente no se podían grabar, Mm. privadas. Bueno,
Tampoco sabía que los asesores del presidente no podían decir Pero es que lo eso que es- hablan con... Bueno, le preguntaron también eso a Vallejo, porque ella sí da información y el jefe de asesores no. Entonces ella dijo, bueno, resulta que yo soy ministra, no asesora. Por si tenían duda. Claro, y los ministros tienen una Les versión explico. pública. Ahora, obviamente, si la ministra Vallejo se reúne con el presidente en su oficina y conversan una cosa absolutamente privada entre ellos, aunque sea política, digamos, ella no va a revelar lo que conversó con el presidente. ¿Cuántas veces tú le preguntas al presidente del Senado, por ejemplo? Conversó con el presidente y le dice, oiga, ¿y qué hablaron? Las reuniones con el presidente no se comentan. Punto. O sea, hay una privacidad del intercambio de información que es tan obvio. Bueno, es que es tan obvio. Privilegio deliberativo, que es una excepción a las necesidades de transparencia y que no son contradictorias. Pero absolutamente para nada. Oye, hay información respecto al escándalo Hermosilla. Han sucedido dos cuestiones. La primera, te la digo yo y la segunda me la dices tú. ¿Quién empieza? No sé, por parte tú. Ya, la primera es que a través de la Sociedad de Inversiones San Benito, que es de propiedad del ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se supo que este señor invirtió en Factop. Factop es la empresa a la cual asesorada el abogado Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, y por el cual se produjo este escándalo. Destapó el escándalo con aquella grabación en que los pillaron hablando de una caja negra para coimas. Bueno, San Benito, que es una empresa de Delgado, o donde Rodrigo Delgado tiene algún grado de propiedad, tenía inversiones en Factop. La Fiscalía está investigando a Delgado, va a ser citado próximamente a declarar en la dimensión o en la subcausa Parque Capital. Y además, según Leonarda Villalobos, Rodrigo Delgado también realizó gestiones por la corredora SFT de los hermanos Sauer ante la Comisión de Mercado Financiero. ¿Te acuerdas tú quién realizó gestiones por esa corredora ante la Comisión de Mercado Financiero? Andrés Chávez. Andrés Chávez. Que dijo que él fue solo, hizo una pregunta. Que hizo una sola pregunta que Sí. se la contestaron y fue muy útil. Y que la hizo en razón de ser abogado. Claro. Eso fue lo que dijo. Asesor de facto. Eso es lo que dijo el ex ministro Chadwick. ¿Qué más sucedió? Bueno, esto otro tiene su gracia porque en una de las muchas aristas, como les gusta decir ahora, se fijó formalización para Hermanos Jalaf y para la plana mayor de Larraín Vial, de la corredora Larraín Vial. Todo esto en la arista que tiene que ver con la línea de crédito especial, el crédito corneta que le llamaron, que creó... Un fondo corneta, perdón. para no ir crédito. girando crédito a los Jalaf. Al Grupo Patio. En esa época controlado por estos hermanos Jalaf, hoy día está en manos de otras personas. Entonces se ha fijado una audiencia de formalización, pero en esta lógica entran ejecutivos de Larraín Vial, la corredora de bolsa y de valores, quizás la más grande del país. Son 4 directivos que están citados a la audiencia. Ajá. O sea que van a ser formalizados. Parece que son más por la lista que yo tengo que hacer. Es que hay algunos que ya han estado formalizados y son de Ay, Factop. A ver, veamos dímelo. los que fue presentada en el cuarto juzgado de garantía. ¿Quiénes van a ser formalizados? El Ministerio Público solicitó la formalización del exgerente del Grupo Patio, Cristian Menichetti. Por supuesto, los hermanos Jalaf se reformalizan, lo mismo que los hermanos Sauer. Y Menichetti también. Se reforma y Menichetti también. Está el exgerente de STF Capital, Luis Flores, y los ejecutivos y directivos de Larraín Vial, Manuel Bulnes Musard, Andrés Bulnes Musard, Claudio Yáñez Fregonara, Felipe Porcio Honorato, Andrea Larraín Sosa, Sebastián Cereceda Silva, José Rafael Correa Achurra y Jaime Olivera Sánchez Moliní. Daniel Sauer, que está en prisión preventiva, va a ser reformalizado, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con el fondo Corneta, que nombre más poco...
Pero es que glamoroso. es un apodo. Que Es un apodo, por eso queda un poco glamoroso. Bueno, están ahí, ante la ley. La formalización la vamos a ver el 13 de enero. Complejo lo del grupo Larraín Vial, porque estamos hablando de un conjunto de ejecutivos, de miembros del directorio. No es una persona que hizo algo indebido. Aquí hay un conjunto, son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De Larraín Vial. De Larraín Vial, que van a ser formalizados el próximo 13 ¿Qué me dices de tú? enero a las 9 horas en la sala 801 del Centro de Justicia. Está bonito. El próximo fin de semana hay elecciones en el Partido Demócrata Cristiano. Partido que sacó... ¿Y hay quienes votan o no? Ese partido sacó en la última elección de concejales, en la elección municipal, donde se eligieron también gobernadores, cores y concejales y consejeros regionales. Los concejales son los que permiten medir la fuerza nacional de cada partido, porque ahí van todos con candidatos. Claro. No se omiten. Y ahí este partido sacó como un 2,4%. Sí. No. Sí. Sí, muy poquito. No, un 4. Un 4,2. Lo que pasa es que bajó como a la mitad de Claro, lo que tenía tenía. un 8 y sacó un 4. Bueno, va a haber elecciones en ese partido, y donde no hubo elecciones, pero porque es noticia que no haya habido elecciones en Evópolis. Pero partamos por la DC, Ya. porque tuvo Consejo Nacional, Ya. Consejo General se llama, ¿Ya? este fin de semana. Abordaron el tema de las políticas de alianza y aparentemente primó una decisión mayoritaria en términos de descartar una lista única con el oficialismo, es decir, lo que se hizo para alcaldes no se va a reproducir para parlamentarios. Yo no sé cuál es la postura de la democracia cristiana, porque un partido que está en el deterioro electoral en que está la democracia cristiana, de que viene en una decadencia sostenida y profunda, pretender no ser parte de un acuerdo o de un pacto, mientras haya pactos, digo, porque lo ideal sería en términos de una reforma política, porque el sistema proporcional... no puede llegar a la desaparición total. Sí, pero el sistema proporcional justamente tiene como característica el subsidiar con votos en los pactos. Por eso se hacen pactos, porque se produce una colaboración gana-gana. Todos aportan con sus votos a sacar más. La última elección con sistema proporcional que hubo en Chile fue la de consejeros constitucionales. Sí, Allí acuérdate tú que la democracia cristiana fue en pacto con el PPD. sí. ¿Y cuántos parlamentarios, cuántos miembros del Consejo ¿En la Constitucional? primera? No, el segundo. Ni uno. Así le fue. Sí, y en la primera uno. Así le fue. Ahora, hasta donde yo entiendo, por haber conversado por ahí con algún personero que tiene que ver con ese partido, una idea que a mí me suena como media peregrina, pero es como que quieren retomar el llamado pacto histórico con el socialismo democrático. O sea, pretender que el socialismo democrático no vaya ni con el Frente Amplio ni y el PC. PC, sino que venga y hagan un pacto con primarias presidenciales incluidas, donde esté el ADC, el PPD, el Partido Radical, los liberales y el Partido Socialista. La búsqueda realmente, por lo que me cuentan, es más bien sacar del pacto al Partido Comunista, porque con el Frente Amplio no habría, desde la democracia cristiana, dificultades para formar parte de un mismo pacto electoral, sino que su problema es con el Partido Comunista. Ahora, el punto que uno ve es que con qué fortaleza un partido que tiene un rendimiento electoral tan menguado, tan precario, puede llamar a un conjunto de partidos a decir, vengan y hagamos alianza, pero bajo las condiciones que yo les pongo. A mí me parece que están un poquito... Está muy difícil ese panorama y no se ve por dónde vayan a encontrar una solución. Y en cambio, la semana pasada, ¿te acuerdas tú que se hizo una reunión ampliada de todos los dirigentes de los partidos del oficialismo, en que una de las principales conclusiones fue llamar a una alianza amplia para las Sí. parlamentarias? Y cuando dicen amplia se refieren a la democracia cristiana. Sí, pero no se ve muy claro ese camino. Ahora, hay hartas voces en el socialismo democrático que se sienten incómodos ahí. ¿Dónde?
en alianza con el Frente Amplio, en la coalición de gobierno, francamente. Y que están todos incómodos, porque los del Frente Amplio tampoco están cómodos con el PC, para ser claro, digamos. No, esa es una alianza que está ahí, que ya tiene su tiempo, que parece ser la alianza más, como que fuera muy sólida, y tampoco lo es, po. La verdad es que hay conflictos que no se explicitan con mucha claridad, y que constantemente, además, si tú te fijas, desde la oposición, desde Chile Vamos en particular, siempre están intentando generar una diferencia entre la alianza PPD, Frente Amplio Partido Comunista, con el socialismo democrático, de manera de que esa sea una realidad consolidada para ver si los logra separar por este otro lado. Pero también está complejo. Yo creo que el panorama está muy complicado, y ahora sí que todo tiembla en la política chilena, porque Franco Parisi anunció que venía de vuelta. Y eso sí que... Pero si no viene él, ¿a dónde viene? Si nunca venía de vuelta no significa que esté físicamente. Viene a la el mundo ya no está en presencialidad. Y él dice que viene para confrontar a los pitucos de izquierda y de derecha. No, yo estoy emocionado. Y cuenta qué pasó con Evópoli. ¿Por qué no tuvieron elecciones? Eran tan importantes las elecciones de Le Evópoli. falló el software. Y es curioso porque ya habían contratado a esta misma empresa. Ahora, hay suspicacias al interior enormes, porque la oposición, que encabeza Manuel Santa Cruz, que es el competidor del actual presidente de Evópoli, Gloria Hutt. Claro. Esa oposición dice que quieren ganar por secretaría la actual directiva, porque el Tribunal Supremo dejó sin efecto esta elección una vez que empezaron a notar las fallas, y están esperando que un Consejo General defina una nueva fecha. ¿Y cuándo sería eso? ¿Lo definirá el Consejo General? Nada tiene fecha. No, ¿cuándo sería el Consejo General? No tiene fecha. Tiene que convocarlo el Tribunal Supremo. Sí, fue duro Santa Cruz. Y por su parte Hutt decía de que el sector quería ganar por secretaría y personificaba eso en el senador Cruzcoque. Decía la oposición que quería ganar por secretaría. O la oposición a Hutt. Hutt decía respecto de la oposición interna que quería ganar por secretaría, particularmente el senador Cruzcoque, que entonces que hacía todo esto. Pero no es candidato al senador. No, pero lidera la disidencia. No sé si la lidera, pero es de ese sector que no es muy claro quién la lideraría este señor Santa Cruz. Ahora, si es real la diferencia entre los dos grupos, no es menor, porque según decían, el grupo disidente o el que confronta a Hutt quiere recuperar el origen de Evópoli, el origen liberal, el origen de un camino político diferente, de una derecha de otras características. Cuestión que se habría perdido radicalmente, tanto siendo parte, y la parte menor de Chile Vamos, pero que parece que ya con el hecho de haber sido parte de la candidatura de Kast en la elección anterior, los deja en una situación muy rara. Pues si yo me acuerdo de conversaciones con los directivos anteriores de Evópoli que te decían, nosotros estamos en política para que una derecha como la que Kast representa no pueda llegar al gobierno, que tengamos otras opciones, y terminan siendo parte de la alianza que lleva a Kast de candidato. Entonces están en un lío ahí en Evópoli, y están personas como, tú ya lo mencionaste, Briones, como Blumel, como Hernán Larraín Mate, que tienen una postura mucho más liberal y muy distinta a la que puede representar, ¿no es cierto?, el mundo del republicano o todo eso, incluso de la UDI, yo diría que. O sea, son el fiel exponente de la derechita cobarde, como le dice claro. Vox a la derecha tradicional. Exactamente, pero ellos, mira, yo me acuerdo de una conversación acá en el programa alguna vez con Hernán Larraín Mate, que era el presidente de Evópoli en sus primeras versiones, cuando estaban discutiendo si entraban o no entraban a Chile Vamos,
que no sé si se llamaba Chile Vamos en ese momento, porque como cambian de nombre la alianza. Alianza por Chile. Pero ese grupo era RN y UDI. Entonces me acuerdo de haberle preguntado si si el proyecto que ellos querían hacer resistía a ser parte de una alianza con la UDI. Y él decía que esa es la gran duda. Decía Hernán Larraín Mata en esa oportunidad. O somos parte de un conglomerado y podemos crecer en ese conglomerado, o hacemos el camino muy largo del camino propio, un poco inspirado en lo que pudo haber sido la democracia cristiana en sus orígenes, más bien la falange, con una identidad mucho más marcada. Optaron por ser parte de Chile Vamos, pero mira cómo se desdibuja al final siendo parte de una alianza que le sigue pidiendo por favor a Kast, intégrese con nosotros, venga a las primarias con nosotros. Todos le piden, Galilea, Uvilla, RN, bueno, para qué decir la UDI, venga a primarias con nosotros. Y los otros le dicen, no vamos a ir a primarias con personas que venden principios por razones electorales. Le han dicho cosas muy duras a la derecha cobarde. Derechita. A la derechita cobarde. Y le siguen diciendo, y los otros siguen diciendo, no, pero vengan para acá. Está muy raro ese panorama. No solo se complican, se amilanan, sino que además dudan respecto de los diálogos para avanzar en algunas reformas, pues se los tienen muy presionados. Sí, po. Por un lado tironean empresarios, por otro lado tironean republicanos. Y fíjate que mañana se cumple el primer aniversario del plebiscito de salida del segundo proceso constituyente, una de cuyas características fue justamente una sumisión bastante controvertida de la derecha tradicional a republicanos, que recordemos lideraba ese Consejo Constitucional y finalmente fue el que redactó casi a su medida la propuesta de nueva Constitución, que fracasó hace un año, mañana se cumple un año. Y aún así siguen dudando en la derecha tradicional, a pesar de que en las últimas elecciones le fue muy bien a Renovación Nacional, que no es republicano. Así es. ¿Te invito a una pausa? Ya. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? ¿No? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. A las abuelas y abuelos recomendamos cordura, porque regalar cultura es lo mejor del pascuero. Cuesta muy poco dinero sanar la cabeza dura, la incomprensión de lectura de los nietos y las nietas. Libros, cómics, historietas son soluciones seguras.
Asegura tus regalos para Navidad con la opción de retiro en nuestra bodega ubicada en Avenida Italia 1875 Ñuñoa. Todo nuestro catálogo está disponible en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el abogado, ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, Rodrigo Sandoval. Rodrigo, te agradecemos la gentileza de darte el tiempo de venir un ratito para acá para explicarnos un poco lo que está pasando en este aparente enredo en que estamos viviendo. Segundo gobierno de Michelle Bachelet, fuiste jefe. Sí. Exactamente. No todo el gobierno, pero... Una parte. Me fui, el último año me fui. Ya, pero un ratito largo. Sí. Bienvenido, Rodrigo. No, Oye, hoy día hubo incidentes para aclarar algunos conceptos porque todavía hay confusión. Hubo un incidente por un llamado al enrolamiento, que parece que algunas personas pensaron que era como una extensión del plazo para el empadronamiento. Y como está este anuncio de empezar a estudiar una regularización, parece que quedó una confusión más o menos importante y fue mucha gente hoy día. Ocupaste tres conceptos que yo creo que es importante aclarar. El enrolamiento es un instrumento que muestra la ley de migraciones, la nueva ley de migraciones, que en su artículo 44 dice que aquellas instituciones públicas y privadas, y aquellas privadas que son aquellas instituciones públicas y aquellas instituciones privadas del tema educacional y del tema de salud, que requieran para sus servicios que son requeridos por un extranjero que no cuente con un RUN, pero que requieran el RUN, pueden requerir al registro civil que les dé un RUN a ese extranjero que no tiene RUN. RUN o RUT, como lo conocen normalmente, el nombre correcto es RUN. Entonces, ese extranjero va con ese formulario que le entregan, va al registro civil, el que le puede dar el RUN previo enrolamiento. ¿Y qué significa enrolamiento? Foto, huella y nombre. Eso es un enrolamiento. Y esa persona tiene que estar trabajando. Da lo mismo. Eso es, por ejemplo, un extranjero que no está en situación regular en Chile y que tiene que ir al hospital a atenderse, y dentro de los servicios, dentro de las coberturas, se incluyen las personas en situación irregular que pueden requerir servicios de salud. Entonces el servicio de salud le dice, ningún problema, yo lo atiendo, pero vaya y sáqueme el RUN para que yo con eso, porque con eso el servicio... Chile es un país que no nos damos cuenta, pero que es muy ordenado en eso. En Estados Unidos tú tienes como 4 o 5 números de identificación. En cambio en Chile tú tienes el RUN. Y esa es una gran robustez administrativa que tiene Chile. Entonces los servicios requieren numerizar las prestaciones que dan, porque a través de eso también se obtiene el per cápita para el financiamiento que tienen los consultorios a los cuales vamos, los colegios a los que van nuestros hijos, etc. Entonces es importante ese número. Y como se produce un trastorno administrativo con que una persona que no tiene RUN usa servicios públicos, entonces se genera este instrumento que yo creo que es bastante virtuoso y que dice, usted va a tener un RUN, un número como un número de carnet, sin tener, aunque no tenga permiso de residencia, pero con eso nosotros lo vamos a identificar, lo vamos a ubicar. Ese es el enrolamiento. Ahora bien, el año pasado el gobierno realizó otro proceso que materialmente es muy parecido, que se llama el empadronamiento. El empadronamiento en la práctica significa ponerle cara, huella y nombre a aquellas personas que ingresaron en forma clandestina al territorio nacional. Es decir, aquellas personas de las cuales no se tenía hasta ese momento ninguna información de quién son, de dónde viven, de cuánto llegaron, nada de eso. Todas las personas que entraron en la frontera, la imagen que vemos nosotros en televisión, personas que atraviesan la frontera sin que nadie las detenga, esas personas se les dijo, oiga, usted venga para acá, preséntense ante el Estado, demuéstrele al Estado que usted está de buena fe y déjese identificar. Y 182.000, ciento y tantas personas concurrieron al llamado del Estado, y ellas hoy día, que son todas aquellas que entraron hasta antes del 31 de mayo del año pasado, y todas esas personas hoy día ya están identificadas, huella, cara y nombre. Ahora bien, lo que anunció el gobierno la semana pasada nos lleva a otra palabra, que es la regularización. Exacto. Las personas que se encuentran, extranjeras que se encuentran en territorio nacional, pueden estar en dos situaciones: de paso o viviendo en Chile.
Las personas que están de paso son las que antes llamábamos las turistas, que hoy día es más amplio, se llaman permisos transitorios, es decir, el que viene a estudiar, el que viene de turista, el que es tripulante de un barco que está puesto aquí en algún puerto chileno, en fin. ¿Temporero? Personas que no se quieren venir a vivir acá, sino que están pasando por esto. Pero las otras personas que se quedaron a vivir tienen que pedir un permiso para estar acá. En algunos casos también los visitantes. Y esas personas, muchas de ellas, ante la imposibilidad de poder acceder a un permiso de residencia, ingresaron a Chile en forma irregular. Es decir, no entraron por la aduana, le llaman aduana, no es el nombre técnico, no entraron por el paso fronterizo, no entraron por la caseta del aeropuerto, entraron por el lado, por la frontera. Habrá alguien que habrá entrado por mar, pero en la práctica el Estado chileno no tiene control de esa persona cuándo entró y en qué momento entró. Esa cantidad de personas que han ingresado en esa forma ha crecido mucho en los últimos años. Los cálculos pueden ser de hasta 300.000 personas. Y esas personas que han ingresado así están hoy día en un limbo, están en una situación administrativa compleja. ¿Por qué? Porque son personas que no cuentan con identificación en Chile, son personas que por tal razón no pueden trabajar regularmente, y por tanto están expuestas a una serie de precariedades, y además Chile está perdiendo mucho con ellas porque estamos hablando de una gran masa laboral que está desarrollando actividades económicas porque de algo vive y que hoy día no está en posibilidades de poder contribuir de ninguna forma, como seguramente la gran mayoría quiere hacerlo, a lo que significa el financiamiento de las prestaciones sociales a las cuales tarde o temprano van a concurrir, porque sus hijos están yendo a nuestros colegios, porque ellos se están atendiendo en nuestros hospitales, porque no puede ser de otra forma, porque nosotros no queremos niños que no estén en el sistema escolar, nosotros no queremos personas que no las atendamos en la salud primaria para que después lleguen de urgencia o finalmente tengamos cadáveres de gente no atendida en las calles. Efectivamente, aquí en materia de migratoria uno tiene que ponderar las cosas que quiere cuidar, y evidentemente que es deseable que las personas ingresen en forma regular, y es indeseable que lo hagan en forma irregular, pero más indeseable son otras condiciones que se producen cuando a las personas no les damos un estatuto jurídico para que puedan hacer una vida en Chile. Para eso se regulariza. Ese es el objetivo, que se regulariza. Ahora, no es una política que tenga buena fama, digamos. Es decir, ese es el punto, porque ¿cuál es la evidencia para sostener que tiene un efecto llamado? ¿Y cuál es la evidencia para sostener que no lo tiene? Porque, por ejemplo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha dicho que, según un estudio del Banco Mundial, no tiene efecto llamado el hacer estos procesos especiales de regularización. Yo soy de los desencantados con este gobierno. Yo no soy de gobierno, yo soy de oposición hoy día. No me siento afín al gobierno. Ya. Y he sido bastante duro en los espacios que he tenido para criticar al gobierno en algunas cosas. Pero creo que en este hay un acto de coraje político de parte del subsecretario. Creo que hay que valorarlo y hay que entender, porque lo que el subsecretario está diciendo es una verdad incómoda, pero es una verdad. Hoy día nosotros tenemos por lo menos 182.000 personas que son las empadronadas. Es decir, todas esas personas que fueron objeto del proceso de empadronamiento son personas que ingresaron en forma clandestina a Chile. Y personas que, si nosotros nos ceñimos a lo que es la actual legislación y a lo que nos dicen que a todos los que entraron en forma irregular hay que echarlos, son personas que potencialmente deberíamos echar. Yo saqué la cuenta de cuánto nos demoramos y cuánto nos cuesta echar a esas personas. Y estamos hablando de que a vuelos de una vez por mes, un vuelo por mes, nosotros nos demoramos 257 años en echar a esas personas. No es poco. Es decir, entonces, solamente ese dato, hasta el momento... Se están expulsando como 1.000 al año. En la práctica no hay año en que haya habido más de 3, 4 vuelos. Incluso en la época de la performance más exitosa de expulsiones, que es de lo cual se jacta mucho la gente del segundo gobierno de Piñera, no fueron capaces de ni siquiera tener un vuelo una vez por mes. Entonces es una cantidad que es imposible de abordar por la vía de expulsión. Además que en Venezuela no aceptan a sus compatriotas. Es que a mí me llama la atención, y quizás hay un comentario más que técnico, es político, cómo la calidad del debate político permite que sea la política y los actores políticos los que definen los contornos de la realidad. La política está llamada a regular la realidad, pero no a definirla, no a decirnos lo que es posible o lo que no es posible. Entonces yo no le puedo permitir a los políticos que me digan lo que es viable y lo que no, porque para eso está la técnica, para eso está la evidencia. Entonces aquí el debate en materia migratoria, si ustedes se dan cuenta, se da en base a dos conceptos: control en frontera y expulsión. Nadie discute en materia migratoria si no es a partir de esos dos términos. Control en frontera.
Tenemos una frontera de más de 650 kilómetros que nos une o nos separa según la mirada con Bolivia. Es casi la altura que tiene toda España, es casi la que tiene Portugal, es muy superior a la que tiene Ecuador, y por lo tanto es un espacio inabordable en términos de control efectivo fronterizo. Y por lo tanto nunca va a ser el control migratorio en frontera una herramienta absolutamente eficaz para poder establecer qué se hace con los migrantes. Entonces ya tenemos ahí un déficit. Y como ya les he dicho, el tema de la expulsión tampoco es una herramienta que sea efectiva. Entonces lo que todo el mundo recomienda de los que hemos tenido, yo no creo mucho en los expertos en migración, yo creo que más que las migraciones son siempre distintas. Los que nos llamamos expertos en realidad somos preguntadores de migración, nos hacemos preguntas pertinentes, porque hemos visto tanta realidad y nos preguntamos qué cosas sirven y qué cosas no. Y yo lo que he visto es que donde han funcionado escenarios como los que tenemos hoy día, con una emergencia migratoria, es decir, estamos hablando de un fenómeno absolutamente excepcional, que es una cantidad enorme de gente que viene desde un país que está muy cerca, la posibilidad de contener esa migración no existe. Esta es la parte en la cual mi Twitter empieza a calentarse. Es decir, la gente quiere escuchar que nosotros tenemos posibilidad de evitar que vengan los migrantes y tenemos posibilidad de echar a aquellos que entran en forma irregular. No es cierto. Y el que les diga eso les está mintiendo, está hablando desde la ignorancia o de la mala fe. ¿Con o sin efecto llamada? Es que, qué bueno que me recordaste lo del efecto llamada, que no te lo había respondido. Entonces, lo que se ha demostrado en toda la experiencia es que el efecto llamada, que surge el año 2005, a propósito del proceso de regularización que Zapatero hizo respecto de las personas que ingresaron en forma clandestina a España, bueno, no solamente en forma clandestina, y no existen, no te digo que hay 10, no te digo que hay 5, es que no hay ningún estudio que permita demostrar que existió ese efecto llamada, por una cuestión bastante práctica. Yo siempre invito a la gente cuando digo estas cosas a ponerse en el lugar del migrante. Un programa de regularización como el que se está hablando hoy día es un programa que siempre dice vamos a regularizar a las personas que llegaron hasta tal fecha, que es una fecha que ya pasó, en este caso mayo del año pasado. Por lo tanto, la persona que hoy día puede estar en la duda de venirse o no, si hay una claridad que tiene, es que este proceso de regularización no le va a favorecer. Claro. Por lo tanto, si existiera un efecto llamada, significa que esa persona está soñando con que en 10 años más, en 5 años más, en una de esas va a haber un programa de regularización que lo va a dejar entrar. Yo creo que hay que conocer la realidad migratoria y saber los sacrificios, los costos, los riesgos y los dramas que se viven en materia migratoria, como para suponer de que con esa expectativa nadie decide viajar. Uh-huh. La gente viaja por otras razones que tienen que ver por qué no está bien en el lugar donde se encuentra, pero no viene a correr riesgos absurdos en eso. Entonces el efecto llamada no sucede. Y en Chile hay solamente un estudio que salió en julio de este año, Celedón y Fernández, creo que eran las académicas, que yo tengo serias diferencias con ese, pero si hay un efecto de llamada, ese efecto de llamada se lo atribuyen a las regularizaciones que hizo el presidente Piñera en el año 2021. Que fueron 332.000. Claro, que yo también yo trato de ser honesto en esto, porque creo que el debate en materia migratoria carece de integridad, carece de honestidad. Es infantil esta lógica que se tiene en echarse la culpa entre gobiernos y no gobiernos. Estuvo muy bien que el presidente Piñera promoviera esas regularizaciones. No es cierto tampoco el famoso efecto Cúcuta, a propósito de efectos de llamada. Se dice siempre que el presidente Piñera, cuando habló de Cúcuta, hizo que vinieran todos los venezolanos. Eso no es verdad. El año 2017 eran 125.000 venezolanos entrando, el año 2018 eran 188.000 y el año 2019 pasaron a, si no me equivoco, a 125.000 o 115.000, por ahí. Es decir, bajó la cantidad. Es decir, o el presidente Piñera tiene cero capacidad de convocatoria, o simplemente el efecto llamada, incluso en el caso de Cúcuta, no existe. Entonces, esta dinámica que está adquiriendo, y ahí se equivoca el gobierno en su parte de vocería, de pretender que la forma de defender el plan de regularización es decirle al presidente Piñera que ellos regularizaron 300 y tantos mil, es una forma bastante burda de politizar el debate y de precisamente sacarlo de la lógica de Estado que debería tener y llevarlo y regalarle la trinchera a las personas que están en contra de este proceso. Yo entiendo más bien que la idea es hacer pedagogía, es decir, los procesos de regularización se realizan en todas partes, en distintos gobiernos, porque hay que hacerlo.
Más que echarle la culpa que tú también lo hiciste. Sí, no, en algunas declaraciones no he notado un afán muy pedagógico. Lo he notado más bien como una lógica más interpeladora, Sí. el y tú más que le llaman los españoles. Lamentablemente los debates no solo en este tema, ¿para qué hablar de seguridad, digamos, donde tampoco hay ni altura de mira, ni interés de encontrar soluciones, sino que más bien cómo le sacas ventaja al otro? Pero entonces, yo tiendo a entender lo siguiente. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, quien fuera jefe de Extranjería e Migración en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Yo tiendo a entender que este es un problema que se va a quedar con nosotros, o es un tema más que un problema, que se va a quedar, que la migración no va a bajar significativamente en los próximos años porque los conflictos se generan, y que hay que tener una política que sea razonable para hacerse cargo de esa circunstancia y no andar pensando decir cómo los he hecho más rápido, que ya tú nos dijiste, en una de esas en vez de 240 años me demoro 180 y estamos al otro lado. Es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos como sociedad, como país, cuál es el debate que deberíamos tener para sacar provecho de lo que se pueda y controlar aquella parte terrible que efectivamente hay un tema de delincuencia asociado en los márgenes de este fenómeno, pero cómo enfrentarlo? Yo creo que la migración desnuda muchas de las falencias que nosotros como sociedad tenemos, y también respecto de la política, como la política la tiene. Nosotros nuestro sistema político perdió hace mucho tiempo la capacidad de procesar los temas de Estado y se han transformado todos en una lógica de gobierno. Y por lo tanto, todo aquel tema que su horizonte sea mayor a 4 años es imposible de abordar porque nadie tiene interés en... Y también esto, yo soy bien poco partidario de infantilizar a la gente. El electorado también premia al que hace el show por sobre el que ofrece la posición más de largo plazo, porque es muy poco sexy, además, estos temas, cuando uno los mira con una lógica de corto plazo. Yo lo que creo es que, en primer lugar, lo que hay que hacer aquí, y yo llevo muchos años predicando en el desierto, seguramente mi capacidad de convocatoria es menor que la del presidente Piñera con los venezolanos, pero creo que lo primero que hay que hacer es un ejercicio de racionalidad social e invitar a los técnicos, expertos, llámenlos como quieran, a situar el contexto migratorio en lo que de verdad es. Fijemos primero la cancha, fijemos primero el terreno en el cual estamos hablando, para que después dejemos que la política, con sus distintas matrices ideológicas y dogmas, pueda influir en ella. Porque lo que tenemos hoy día, y a propósito de tu pregunta, yo tenía un profesor que me decía, lo que pasa es coyuntura, lo que queda es estructura. Si nosotros llevamos tantos gobiernos de distintas matrices ideológicas, con distintos énfasis en materia migratoria, con más y menos recursos destinados, con más y menos modificaciones legales, y el ingreso clandestino y la incapacidad de expulsar se ha mantenido más o menos constante, quizás nos estamos dando cuenta de que estamos en una realidad que cambió la estructura y que por lo tanto tenemos que incorporar aquellas cuestiones que hoy día vemos como accidentales y evitables con una lógica de entender que son constantes y que son cuestiones con las cuales se debe hacer cargo uno. Es como el tema de la seguridad, es como que nosotros pretendiéramos en un determinado horizonte acabar con el delito. Por algo existen las cárceles, porque sabemos que el delito va a ser una constante en nuestra realidad. Claro, pero hay más y menos. O sea, estamos frente a una crisis migratoria. Absolutamente. Así como la que vivió Europa con la guerra civil de Siria, a propósito de los últimos acontecimientos en Siria, que fueron 6 millones, ¿no? Aquí van casi 8. Y qué bueno que planteas el término crisis, porque justamente la forma en la cual el Estado chileno se ha hecho cargo de esto ha sido tratar de una forma, con estas herramientas de normalidad, una cuestión que es absolutamente excepcional. Entonces, esto es como que yo tengo una casa y espero que el vecino, obviamente el vecino, lo normal es que entra a mi casa por la puerta, golpee y yo lo dejo entrar. Pero cuando su casa se está quemando, la verdad es que no es precisamente tan esperable que el vecino, para entrar a mi casa, escapando de su incendio, entre a la mía. Entonces uno tiene que entender que la política en general, la política pública, tiene que hacerse cargo cómo de verdad los agentes regulados se comportan, no como me gustaría que se comportaran. Pero hay experiencia comparada, entonces ahí qué podemos ver. Por eso estaba pensando en la crisis de Siria, porque Europa le paga a Turquía para que los mantenga ahí, sí, después de haber hecho y a Libia hay cosas bien dramáticas en términos de la tercerización de la frontera que se ha producido en Europa. Es decir, se ve como virtuoso desde el punto de vista de Europa, pero resulta que en Libia se le paga al gobierno de Libia para que retenga a las personas, y eso significa que a personas que vienen huyendo de sus países las terminan esclavizando. Esto no es una metáfora, son esclavos. Entonces, también hay que tener cuidado con esas soluciones. Yo creo que tú vas en la dirección correcta. Yo creo que uno tiene que entender que aquí existe una situación excepcional
A mí me tocó en algún momento ser parte de las personas que concurrieron al gobierno, ayudaron al gobierno de Colombia a estudiar, a explorar soluciones. Y ahí se habló de dos cosas. Primero, se constata, lo mismo que estamos viendo acá, que se hace necesaria una autoridad migratoria que sea capaz de integrar las distintas miradas, las distintas dimensiones del Estado. Aquí necesitamos casi una autoridad presidencial que sea capaz de integrar y hacer conversar a los distintos entes del Estado que tienen alguna pertinencia en materia migratoria. Eso desde el punto de vista institucional. Y desde el punto de vista normativo, lo que hizo Colombia fue entregar permisos de trabajo. Y hay 2 millones de permisos de trabajo, creo que por ahí andan, 2 millones de permisos de trabajo repartiéndose, y ustedes vean las noticias. Y no van a ver la polémica que hay con respecto a la migración que hay acá. ¿Por qué? Porque esas personas están trabajando, contribuyendo y están visibles ante el Estado. El peor negocio que puede hacer un Estado es favorecer la irregularidad. Y lo que ha hecho el Estado chileno es tener una mirada voluntarista en que insiste en que las personas entren de la forma que él quiere que entren, y eso le ha privado de tener respuesta para aquellas personas que finalmente ingresaron en forma clandestina. No es mirar a la realidad. Pero el permiso de trabajo en Colombia es casi como una regularización. Claro, temporal. Pero no es una visa. También es una solución. Generemos permisos especiales de trabajo. Dejemos que las personas... Bueno, los empresarios de la fruta están desesperados porque... Es que ni siquiera te digo que dejemos que hagan una vida normal. Es que la están haciendo, pero la están haciendo de espaldas al Estado y favoreciendo además al crimen organizado. Si piensa tú que el crimen organizado le estamos haciendo el negocio completo. Como no los dejamos entrar en forma regular, ingresan en forma clandestina, y ¿a quién contratan? Al crimen organizado. Le estamos haciendo el negocio. Segundo, si tú estás entrando a una persona en forma irregular, ¿por qué no le metes en la mochila armas y drogas? Le estamos entregando los medios logísticos para el transporte de los efectos del delito, ¿no? Y tercero, si ya los tienes acá y el Estado no los regulariza, les estás entregando la fuerza laboral a partir de la trata de personas y el ejército a partir de los soldados que no tienen otra alternativa laboral. No estoy diciendo que todos los extranjeros estén en situación regular, pero estamos generando condiciones de marginalidad. Es más, y con esto yo creo que ya estamos terminando, así que, pero no quiero latear, pero lo que a mí más me preocupa es que como estamos preocupados de estos extremos, que son las expulsiones y el control de ingresos, no nos estamos dando cuenta que la realidad sociocultural de Chile se está definiendo en el día a día. Y en nuestros colegios se está gestionando la diversidad cultural de una forma perversa, porque los profesionales que están educando en los colegios no tienen las herramientas, porque nuestras universidades todavía no se dan cuenta que hay que cambiar la forma de enseñar, porque estás enseñando a la gente de culturas muy distintas, y eso no es simple. Y por lo tanto, sin esas herramientas, hoy día en los colegios hay experiencias virtuosas, pero en la práctica en muchos lugares lo que estamos viendo es que se están generando segmentos de personas en razón de su origen. Y no nos extrañemos entonces que en 5, 10, 15 años más tengamos bandas haitianas, bandas dominicanas, bandas venezolanas, porque nosotros estamos haciendo en muy poco tiempo lo que a Francia le ha tomado 50 años hacer en términos de exclusión social. Entonces hay un debate que hay que tener respecto de cómo la sociedad se hace cargo de una realidad que cambió, y que hoy día tienes 12, 13% de personas que son extranjeras, y que el Estado, la sociedad, las universidades no se están haciendo cargo. Yo, en las carreras de Derecho, yo soy abogado. La carrera de Derecho tiene un ramo que se llama Derecho Internacional Privado, que hoy día es electivo en muchas universidades y en algunas ni se da. El Derecho Internacional Privado resuelve el problema de una persona que nació en Venezuela, vivió en Ecuador, se compró una casa en Perú, tuvo un hijo en Bolivia y finalmente murió en Chile. ¿De quién es esa herencia? Bueno, hoy día un abogado chileno no está en condiciones de absolver esa duda, porque la universidad no está invirtiendo en capacitar para esa realidad. Tenemos esa realidad en arquitectura, tenemos esa realidad en educación, tenemos esa realidad en un montón de dimensiones. ¿Es un debate nuevo? No, es un debate antiguo. Lo estamos teniendo recién porque a un loco se le ocurre, pero mientras tanto estamos discutiendo sobre... un esfuerzo multicultural, incluso que se expresara el lenguaje creol, en la CESFAM, etcétera, pero fue denominado buenismo y hoy día muy mal visto. Ya más cositas así como fueguitos artificiales en un momento que claro, una forma de verlo así. Yo lo veo también porque me tocó observarlo con esfuerzos honestos de personas que sentían que su institución no se hacía cargo de algo y buscaban la mejor forma. Yo tendré mi opinión, por ejemplo, respecto a si lo correcto era enseñarle creol a los funcionarios o enseñarle español a los extranjeros.
hay razones para una y otra cosa. De hecho, cuando yo estuve en el departamento de extranjería, no solamente enseñábamos creol, sino que además teníamos funcionarios en creol que por lo demás no atendían haitianos, sino que la idea era que si nosotros le pedíamos a la sociedad que aprendiera a vivir con la diversidad, nosotros también teníamos que tener diversidad de origen en nuestro establecimiento. Pero soluciones hay muchas, respuestas para la integración hay montones, hay lógicas asimilacionistas, culturales, multiculturales, interculturales. Todas ellas tienen sus ventajas, sus desventajas, ninguna se aplica en forma pura en ningún lugar, porque incluso en Francia, que se dice que es como el paraíso del asimilacionismo, resulta que hay cementerios musulmanes. Claro. ¿Por qué? Mira el criterio, a propósito de lo que hablaba del criterio de realidad. ¿Por qué Francia termina teniendo una sociedad laica como la francesa, termina teniendo cementerios musulmanes? Porque ¿qué es lo que haría el musulmán si yo no dejo que entierre a sus personas lejos de los infieles? Tendríamos cementerios clandestinos en cualquier lugar y por lo tanto la salubridad pública se pone por sobre el integrismo cultural. Rodrigo Sandoval, abogado, quien fuera jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Te queremos agradecer, Rodrigo, la gentileza de haberte tomado el tiempo de venir a debatir y conversar este tema. No, ustedes, muchas gracias por la paciencia. Yo creo que estos debates son largos y lamentablemente solamente aparecen estas cosas cuando hay alguna coyuntura, pero creo que la sociedad chilena tiene un debate importante, una conversación larga que tener en materia migratoria. Para escuchar a todos también, si esto no es un tema iluminado solamente. Gracias, Rodrigo. Ya pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.